¿Cómo están? Esta es la sesión 86 veces que nos reunimos. No te has enterado de lo que ha venido sucediendo antes. Es porque no le has dado aquí suscribirte ni has prendido la campanita. Bienvenido nuevamente o bienvenido por primera vez. Estamos transmitiendo desde Facebook en la cuenta del Non-Directive Institute. Estamos transmitiendo en LinkedIn y aquí nos estás viendo de manera diferida en YouTube. Quienes estamos en vivo en Zoom, hoy vamos a disfrutar de un nuevo conversatorio, un nuevo episodio de estas interacciones en donde tenemos un propósito que nos mueve el corazón, la mente, el espíritu, que es devolverle al coaching su posición, su dignidad, su lugar y su identidad propia. Esto va a sonar un poco extraño. ¿Por qué? Porque no hay persona hoy en día alrededor del mundo que no haya escuchado la palabra coach o que tenga cerca una persona que diga que hace coaching. Ya se volvió una de esas palabras que forman parte de nuestro vocabulario habitual, pero es interesante que parecería que es una de esas palabras que tienen multipropósito, como si pudiera tener varias finalidades su existencia, ¿no? Sería como una cosa súper extraña, como si una sola cosa, por ser esa cosa, pudiera usarse para infinidad de cosas que, aunque podría resultar práctico, es todo lo contrario. Se ha reducido tanto su eficiencia por no saber exactamente para qué sirve, que es parte de lo que estamos haciendo aquí. Abrimos la conversación para que tú vengas, te unas, nos cuentes cómo entiendes el coaching y saber eh, en qué postura estás, a qué me refiero. Y fíjense bien con lo que voy a salir ahora de inicio. Ya lo hemos comentado antes, pero parecería que no importa las veces que reiteremos esto. La mayoría de los coaches, ¿ok? Sienten que el coaching está para servirles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a agarrar al coaching como si fuera una herramienta y usarla para mi beneficio en cuanto a, es el coaching de Jaime Molins. Esa es una postura que es la más común. Yo hago un coaching desde mi estilo. Y muchas veces las personas que actúan desde ahí dicen, es que yo no me quiero casar con la ortodoxia, con el dogma, con lo acartonado, con alguna cuestión inamovible. Yo pongo mi estilo, soy más ecléctico, tengo una particular manera de coachar. La otra postura es al revés, es como yo estoy al servicio de la disciplina. Cómo yo puedo aportarle al coaching, cómo yo puedo hacer que el coaching pueda mejorarse, restablecerse, crecer, encontrar un espacio único dentro de los estilos de ayuda. Y no sé si va a sonar demasiado dramático esto, pero en vez de estar succionando y quitándole lo más posible a la palabra coaching, que es, parece ser la postura que tienen la mayoría de las personas que hacen coaching, ven qué le pueden sacar al coaching. Habemos muy pocos que le queremos entregar, sumar, dar al coaching algo extra para que pueda seguir fomentando esa diferenciación, esa distinción, esa especialización como lo que debería de ser. Con esta pequeña introducción les doy la bienvenida a David, a Marilia, a Mafalda y Pepe, quienes hoy nos engalanan con su presencia y les tengo una pregunta para iniciar, una pregunta para abordar el tema de hoy, que es, ¿a qué se debe, a qué se debe que el coaching no ha podido seguir evolucionando? ¿Qué es lo que está limitando al coaching
para que siga evolucionando. Y probablemente el único que a quien se le puede hacer raro esta pregunta de los que estamos aquí puede ser a David, porque me imagino que David debe de pensar, oye, espérame, Jaime, si el coaching nació desde hace algunos años, no sé si siglos, cientos, lustros de años, ¿cómo es posible que me digas que el coaching está atorado, limitado, está estancado? No, no, pero sigue evolucionando, ¿no? Y no, de inicio yo te puedo decir, David, la verdad es que a nivel general, el coaching dejó de evolucionar hace más de 25 años. Ah, caray, ¿cómo es posible eso? Sí, justo, es de lo que podemos hablar. Y la pregunta que va de la mano a esto es, ¿a qué se debe? ¿Qué pasó? Por lo cual, hoy en día, el coaching ya se estancó y no evoluciona. Probablemente Marilia, Mafalda y Pepe me dirán, no, 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 Jaime, claro que ha evolucionado. Tenemos evidencias de que sí está evolucionando. Bueno, vamos a interactuar basándonos en eso y se puede poner muy interesante. Además de que si ustedes quieren que hablemos de otra cosa, la hablamos. Por ejemplo, Ferran, que nos está viendo desde la capital francesa, me propuso hace algunas horas que por qué no hablamos o abordamos por qué hay tanta relación, por qué hay gente que cree que la base científica del coaching son las neurociencias. Que si tú le dices a alguien, oye, ¿haces coaching basado en ciencia? Te van a decir, claro que sí. Las neurociencias, las últimas exploraciones y experimentos del cerebro nos demuestran que el coaching funciona mejor. Eso es una interesante propuesta que hay que desmenuzar, pero probablemente hoy o, si no, para la siguiente sesión. Vale. ¿A quién le gustaría responder la pregunta? ¿A qué se debe que la evolución del coaching se estancó? Si es que coincides conmigo y con la pregunta, ¿quién dice yo? No hay correctos o incorrectos. Vale, David, échale. Hola, Jaime, ¿qué tal? Todos. Más que responder la pregunta, me parece que me gustaría hacerla un poquito más grande, Échale. porque los coachings que yo acostumbro ver son el coach de vida, el Sí, coach ejecutivo y el coach de equipos. venga. Entonces, me parece que tuvo una evolución justo al revés de como te lo estoy platicando. Me parece que inicialmente era el coach de equipos, como lo conocemos cuando jugamos en la escuela, que teníamos un coach en el básquetbol, en el fútbol o lo que jugáramos. Después, cuando crecimos en la vida profesional, pues de repente ciertas compañías te instalan tu coach ejecutivo para que te ayude a desarrollar ciertas competencias que le combina a la empresa que desarrolles para mayor beneficio integral, ¿no? Y al final me parece que, y es mi percepción, que de manera natural se fue más a la esencia del coach, que es el coach de vida. ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es lo que haces tú? Por eso de repente este boom que yo estoy viendo, y a lo mejor es mi percepción, bueno, no, es mi percepción totalmente, que es Sí. el foco en el Ikigai, de cómo tú encuentras tu propósito de vida y a partir de ahí te mueves. Mm. Porque pareciera que antes era muy sencillo tener un propósito de vida. Yo veía a mi abuelo y decía a mi abuelo, yo quiero tener mi rancho, tener mis animales, tener mi coche, viajar y tal. Y era como sencillo para el abuelo. El abuelo se arremangaba y hacía las cosas y lo lograba. Sí. Ahorita, dile a una persona que acaba de salir de la carrera, que va a comenzar en la carrera de la rata, de estar Sí. trabajando, dile que tiene que hacerse de su casa, que si quiere un coche, que si quiere viajar, que si quiere postear en Instagram, que si quiere hacer TikToks en Dubai, pues no va a ser tan inmediato como se nota en las redes sociales, ¿no? Me parece que sí hay una evolución, me parece que es como un péndulo, y a lo mejor el péndulo ya está comenzando a regresar a lo mejor a la parte de la vida de la gente, ¿no? Bien, ok. A ver, entonces nos dejó aquí una gran introducción, David, para resolver algunas inquietudes.
Marilia o Mafalda, ¿consideras que podrías hilar lo que nos dice David con la pregunta inicial o lo que tú quieras? Puedes irte por lo que comentó David o por la pregunta de a qué se debe que el coaching dejó de evolucionar hace 25 años. A ver, a mí se me ocurre una respuesta bastante simplista, más que nada porque yo del mundo del coaching he vivido muy poco. Sí, Yo la primera vez que oí hablar de MSC y todas estas cosas fue en el curso ya directamente. sí, Entonces no, pues me falta perspectiva para que me voy a engañar. Me he ido enterando viendo vuestros vídeos, vídeos de Leo, vídeos de Daniel, vídeos tuyos, sí. viendo entrevistas que hacéis, etcétera. Y fíjate, lo primero que me ha venido a la mente es que el principal motivo que veo es el punto en el que, ¿cómo se llamaba? Erhard era Werner el Erhard. Werner, exacto. Cuando él introdujo la idea del todo, todo vale. Sí. Para mí, en el mismo instante que todo vale, no tienes nada realmente. Mm. Caes en el nihilismo, te vuelves sofista, se acabó. Y entonces, desde el todo vale, pues claro, eso fue poco a poco calando y llegó ya a un punto tan extremo que al final el coaching casi que se disolvió a sí mismo. Y a partir de ahí, ¿qué evolución cabe, no? Lo veo difícil. Bien, ok. Entonces, tú podrías decir que con lo poco que tienes ahora en mente, dejó de evolucionar a partir de estas propuestas Mm, relativistas que sí. usaban al coaching como para hacer de las suyas, ¿no? Sí, porque si te fijas, además la tendencia siempre ha ido a más, ¿no? A más libertad, Lo más todo cabe, poco que más todo es tienes posible. ahora en mente. Y al final, pues eso, al final es una chacha para todo o que mucho abarca poco aprieta. Te quedas que al final no llega realmente, o sea, si te fijas, a causa de eso, el coaching evoluciona a un nivel, digamos, comercial, que Pues acabaron saliendo entonces, hasta. entonces Sí, o aquí sea, mm, sería nosotros o tendría yo que definir a qué te refieres con evolución, Jaime, porque tú estás diciendo mm, que sí evolucionó, pero a nivel comercial, lo cual no sé si eso mm. sea bueno o no. Claro, es que tú fíjate en una cosa, él creció a nivel comercial, pero no se molestó en buscar una definición, no se molestó en buscar un método coherente, no se molestó en, en ver cuál era su finalidad, que es gravísimo. O sea, ¿qué hace un coach? Pues no lo sé. Te quedabas medio en blanco, porque si empezabas a hablar decías, O blanco y medio. sí, claro, por eso te digo, o sea, no se molestó en construirse, en estructurarse, en hacer nada. Entonces, sin eso, ¿hacia cómo caminas? ¿Qué creces dónde? ¿En qué plan? Pues como algo amorfo, extraño, ¿no? Un Frankenstein, que es al final lo que acabó siendo. Yo quiero sumar a esto que dices a manera analógica con una especie de canasto. O sea, creció como una especie de saco, ¿no? Como una Sí, especie de recipiente en donde mm, fue creciendo y creciendo y creciendo, diciendo, métanle todo lo que quepa, todo claro, lo que sume y pueda ayudar a alguien a que logre sus metas, cabe en este bolso donde también cabe mucho dinero al que le vamos a llamar coaching. Eso es a lo que tal te cual. refieres, ¿no? Sí, Crecimiento porque, exacto, la imagen esta que te dan del montonazo de herramientas que tienes que tener, o sea, parece un mecánico, y nunca pero además un acabas. mecánico Sí. enloquecido. Porque es un mecánico de todas las marcas, de todos los coches, de todos los vehículos, de todos los autobuses, o sea, no, Y no no, solo no viable. mecánico, y no solo mecánico, artesano, arquitecto, Sí, ujú. carpintero, plomero, Ingeniero, herrero, todo. pintor, electricista, o sea, todo Sí, eso sí, tienes que saber al hacer coaching, ¿no? claro. Es que al final es imposible. Alguien que tiene que ser todas las carreras y todas las profesiones no es nada.
Correcto, bien, ok, Mm, Mafalda. Vale, entonces, bien, nos quedó pendiente unir lo que comentó David, que él dice mm, que hay coaching de vida, coaching de equipos, coaching ejecutivo, coaching group, mm, etcétera, con la evolución esta amorfa que parece entre más le quepa mejor, que es una idea de evolución comercial, pero no en evolución sistemática, metodológica y fundacional que al coaching debería de hacerle tener claridad en su propósito. Bien, ahí vamos, ¿vale? mm. Gracias, Mafalda. ¿Qué dice Venezuela? Bueno, desde el punto de vista de la involución, sí, fue Involución. involución, aproximadamente creo que fue en los 70, 71, ¿no? Con este señor que dice Mafalda, Werner Erhard, él sacó unos seminarios, ¿verdad? Se llamaban seminarios, Erhard, Seminar, EST, son las iniciales de él. IST. Entonces, EST, exactamente, gracias Jaime. Entonces, ¿qué agarró él? Él mezcló un poco de cosas, eclecticismo, ¿no? Una mezcla de cienciología, creo que de filosofía Zen, agarró los grupos de trabajo que tenía Carl Roger, agarró un poco de cosas, Gestalt, hipnosis, muchas cosas. Entonces, y eso, a partir de allí comenzó una distorsión del coaching que derivó en lo que tenemos ahorita, el coaching con cualquier cantidad de apellidos, ¿no? Coaching para esto, coaching para lo otro, coaching para... con todos. Sí, Eso respecto a la involución. Ahora, ahora también digo que sí hay una evolución del coaching, pero a partir del año 2021 cuando este, el doctor Leonardo Ravier pues, nos presenta esta propuesta que está lúcida, rebosante y preciosa de coherencia. sí, sí. Entonces ahí sí hay una evolución del coaching, porque ahora sí tenemos un sistema que es coherente con la verdadera esencia, porque la evolución va asociada a lo que eso es, a la esencia de eso, la naturaleza de eso. Bien. Entonces, como ahí está totalmente definida de manera muy clara, completa, Ajá. de pie a cabeza, entonces ahí sí hay una evolución de la disciplina. Exacto, bien. Perfecto. Ahora, voy a unir, a menos que cualquiera de ustedes me quiera interrumpir y lo agradecería. Voy a tratar de unir lo que preguntó David con lo que dice Mafalda y lo que dice Marilia. Y voy a agregar un poco de mi parte. La pregunta original de a qué se debe que el coaching ha venido viendo limitada su evolución es a lo siguiente. Si ustedes se fijan, a nivel histórico, y hablando de literatura, si ustedes, por ejemplo, yo voy a compartirles pantalla y fíjense cómo yo le puse aquí libros de coaching publicados desde el año 2000 hasta hoy. Y entonces tenemos el de John Whitmore y luego coaching coactivo y luego muchos libros que aunque no dicen coaching, siete hábitos de la gente altamente efectiva, el vendedor más grande del mundo, la buena suerte, el juego interior del tenis, coaching para el éxito, manual de coaching, 100% coaching, coaching ontológico, business coach, mentoring y coaching, coaching en acción, coaching for dummies. Es decir, eh, mucho de lo que del 2000 para acá se le atribuye a temas de coaching son muchos, por ejemplo, aquí neurociencia aplicada, liderazgo, qué harías si no tuvieras miedo, emoción y conflicto, o sea, todo lo que tiene que ver con comportamiento, con liderazgo, con influencia, con trabajo grupal, parece que cabe dentro de lo que el coaching puede solucionar.
el líder 80-20, manual de entrenamiento para coaches, coaches aplicados. De hecho, hace 10 años nosotros teníamos una propuesta de clase de certificación al que le llamamos coaching esencial. Aquí tenemos super coaching, coaching de la transformación personal, inteligencia emocional. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto, ¿ok? Dejo de compartir. Todo esto, la quinta disciplina de Peter Senge, etcétera. Todo esto que les estoy mostrando deriva de una falta de claridad en lo que Marilia nos trataba de exponer junto con lo que decía Mafalda, que es desde que tú no puedes definir con precisión lo que algo es y para qué sirve, entonces cada quien lo puede usar para sus fines, para sus intereses, para sus conveniencias. ¿Qué pasó? Desde mi perspectiva, la involución o que se haya detenido el coaching de avanzar ocurre un poco después de, claro, de Werner Erhard y de toda la intervención que se hace con trabajos para tratar de explorar cómo se podría integrar tantas disciplinas en esta nueva era del conocimiento humano. Pero fíjense que interesante, de manera interesante, el primer y último libro que habla de un coaching como tal antes de que iniciemos este siglo es el libro de John Whitmore. El libro que se publica en varias ediciones y que ese mismo libro va evolucionando. El primer libro de Whitmore relacionado a coaching se tradujo mal, o sea, se tradujo como entrenamiento. Cuando Whitmore le dice a los editores, no hay traducción porque entrenamiento es training. Coaching es otra cosa que tiene que ver con un acompañamiento donde se supone que se debe respetar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Seguir la agenda del cliente. ¿Ok? Esa era la regla de oro en su momento del libro Coaching de John Whitmore que se publica en 1992. De ahí en adelante viene una evolución por cada edición de ese libro que ha sido el primero y el más vendido de todos los tiempos y que surge de la asociación que hace John Whitmore con Tim Galway y que después, bueno, vienen los Alan Fine y toda esta gente que gracias a John Whitmore empieza a surgir. John Whitmore fue maestro de Leonardo Ravier. Leonardo Ravier era muy quisquilloso y era uno de los alumnos incómodos de John Whitmore y de Tim Galway. Bien, ¿qué pasó? Que cuando el boom del coaching empieza a darse por lo que estaba haciendo Tim Galway y lo que estaba haciendo John Whitmore y el Grow y todo esto llevándose a las empresas, se empieza a juntar con esta onda expansiva que inicia desde los 40s y 50s con Elton Mayo, sumándole a que la palabra coaching en California y en Estados Unidos empieza a fundirse con una propuesta muy potente que viene de Sudamérica de parte de Fernando Flores, que se junta con Julio, digo, con Rafael Echeverría y que viene todo el tema de la ontología del lenguaje. Y empieza a hacerse un relajo porque empieza a entenderse que el coaching, ojo, se debe ajustar a la necesidad del cliente. Es el primer gran error. El primer gran error es que si Marilia dice, yo quiero, o vamos a hablar de lo que nos dijo David, si Marilia o David o lo que sea dicen, yo estoy buscando coaching para encontrar mi propósito, entonces vamos a inventar un coaching con ese apellido.
No, pero yo quiero un coaching para mejorar mi talento, para tener más ventas. Ah, tenemos una certificación en coaching de ventas. Tenemos una certificación en coaching deportivo, espiritual, con caballos, con esto y ZX, en donde al coaching se le empieza a usar como el pretexto, como la marca desde donde la gente va a decir, ah, es una especie de acompañamiento, pero que tiene esto extra o que tiene esta finalidad. A partir de ahí, como la gente decía, bueno, ya está definido, ya la gente que dice coaching seguramente sabe de qué se trata. Yo no puedo desafiar, criticar, confrontar ni preguntarle a los grandes gurús. Si dice Jim Selman que él hace coaching, pues vamos a ver a qué le llama coaching. Si Robert Dilts dice que hace coaching, pues vamos a ver cómo él hace coaching. Si Tony Robbins dice que hace coaching, pues vamos a ver cuál es el coaching que más me gusta, cuál es el coaching que más me atrae. Entonces las escuelas empiezan a hacer este trabajo de vamos a poner un coaching más emocional, vamos a poner un coaching más espiritual, vamos a poner un coaching, etcétera. Luego entonces, o a la par, aparecen las grandes asociaciones o Thomas Leonard, vamos a hablar de Thomas Leonard, que dice, oigan, aquí hay una gran posibilidad de negocio, porque no hay nadie que esté regulando a la gente que habla de coaching. ¿Por qué no hacemos una gran asociación para que nosotros podamos poner ciertas bases éticas, deontológicas, como que algún tipo de normativo reglamento, para ponernos de acuerdo lo mejor posible? Vamos a crear la International Coaching Federation, la ICF. Bien, entonces empiezan a decir, yo ICF voy a cobrarte para darte un sello de garantía de que estás haciendo bien tu trabajo. Pero yo hago coaching ontológico. No le haces coaching, no importa el nombre que le pongas. De preferencia cumple con estas competencias. ¿Esa competencia me deja usar mis herramientas de ontología del lenguaje? Sí, con que pagues y cumplas estas distinciones, se puede. Perfecto. Amigos, amigos. Bien. Oye, pero todavía nos están confundiendo con terapeutas. Lo resolvemos después, no importa. Oye, pero nos están confundiendo con motivadores, no importa. Lo importante ahorita es que vayamos creciendo y que vayamos encontrando las pautas éticas. Fue tanto el poder que empezó a generarse dentro de la ICF que Thomas Leonard no está de acuerdo con algunas cosas y abre la IAC, ¿ok? Y después se abre la ICC y después se abre y hay muchas asociaciones. El problema con esta parte de que ya no evolucionó el coaching es que, justo como decía Mafalda, nos empezamos a interesar más en mi marca es mejor, yo tengo más prestigio por el tipo de asociados que tengo, tenemos que resolver qué estamos haciendo. Entonces, la prioridad en vender mi marca a saber qué estoy ofreciendo empezó a distanciarse muchísimo. Todos los libros que empezaron a salir a partir de ahí eran libros en donde la atención estaba puesta en pon tu estilo, tu interpretación, tu percepción de coaching. Y entre más ecléctico, entre más creativo, entre más herramientas vendas, vas a sumarle a la profesión. Y al pobre coaching nadie le hacía caso como tal. O sea, el coaching decía, oigan,
Mm, Pero yo, ¿quién soy? No, la crisis existencial del coaching. ¿Yo quién soy? Mira, no sabemos quién eres, pero te vamos a poner apellidos. ¿Qué te parece el tipo de apellido ontológico? Pero eso no habla de mí, habla del apellido. No importa. Luego resolvemos tu problema existencial, coaching. Vamos ahora a ponerte apellido. Y luego entonces le pusimos tantos apellidos que de ahí se derivó, como decía David, esta idea de, pues mira, yo no sé si es ontológico con PNL o todos juntos, pero yo hago coaching de vida. Y entonces aquí me meto a lo que decía David. Imagínate que viene una persona y te dice, oye, yo necesito coaching. ¿Tú qué haces? Yo coaching de vida. Oye, pero traigo un tema espiritual, ejecutivo y deportivo. ¿Entran? No, 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 no. No, porque tienes que buscar a un coach que justamente pueda con el tema específico que tú traes. Y ojo, no vayas a hablar de situaciones de tu pasado, de duelo, no vayas a hablar de pérdidas, no vayas a hablar de traumas de la infancia, no vayas a hablar de cosas que le pertenecen a la psicología. Entonces, ¿cuándo es bueno el tipo de coaching exacto para mí? Ni yo sé ni nadie sabe, pero ¿sabes algo? Déjame intentar, a lo mejor yo te puedo ayudar con mis herramientas que a mí me da la ICF como las apropiadas, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cuál es el problema, David? Que desde que John Whitmore y la gente que llegó antes de Leonardo Ravier no han entendido o no hemos querido entender, y esa es la parte más grave de todo, no hemos querido entender que si hay algo simple, único, esencial, que hace que el coaching sea otra cosa y que tenga un propósito particular, es, como viene la foto de ahí de Mafalda, la no directividad. Es decir, el coach, si es buen coach, como decía David hace un momento, se va a dedicar a ayudarme a pensar, a que yo pueda tratar de solucionar por mí mismo mis intereses personales, mis conflictos, problemas, dudas, inquietudes, lo que sea. ¿Cuál es el otro problema que se suma a la no directividad? Que no directividad no alcanza a quedar del todo claro como tal, porque inclusive los mismos psicólogos dicen que son no directivos. Cuando levantan la mano y dicen, yo jamás le doy un consejo a mis clientes, jamás. Y entonces el hecho de decir, yo no doy consejos, eso quiere decir que ya haces no directividad. Ahora, pequeño paréntesis, no puedo yo hacer psicoterapia, no puedo hacer ningún tipo de acompañamiento terapéutico sin proporcionar información a mi cliente. Esa información que se comparte entra dentro del catálogo de consejería, de consejos, ahí entra información, recomendación, sugerencia, pregunta tendenciosa. Ahí hay directividad porque estás metiendo de tu contenido en su contenido. Cierro paréntesis porque no estamos hablando de temas del psicólogo, que no tengo nada en contra de ellos, simplemente a pesar de que dicen ser no directivos, no tampoco entienden a qué nos referimos con eso. Vamos a pasar entonces de no directividad a un estilo de ayuda libre, ausente, que deja fuera las interpretaciones, opiniones, conocimiento o cualquier punto de vista de quien acompaña. No transfiero, no interfiero,
no interrumpo, no opino, no comparto punto de vista, no te doy metáforas, no te hago preguntas potentes, no hago nada de eso. Hago otra cosa para cumplir con esa no transferencia o no directividad. ¿Qué es lo que te decía David, nuestro amigo en común, que nosotros y nuestra aproximación es tan diferente, tan, tan inusual, que se sale de los convencionalismos de la IAC, de la ICC, de la ICF, pero no debería de ser así? O sea, no es que nosotros estemos diciéndole a la gente están mal porque sí, porque yo soy don Chido, yo soy don... y a mí se me... No, lo que pasa es que si yo le pregunto a cualquier gran gurú, maestro, representante de cualquier asociación y le digo, solamente te pido esto, explícame, ¿cómo puedes garantizar que eres rigurosamente no directivo en una sesión? Me quedo tranquilo, solamente garantízamelo, que tú eres no directivo en una sesión de coaching. Si ningún MCC, si ningún gran maestro de los que forman parte de las asociaciones, número uno, quiere responder, porque eso es lo más grave, o sea, no es que digan, te voy a responder, no, no quieren responder, y dos, quienes responden se salen por la tangente, van y usan otros argumentos o simplemente no entienden la pregunta. No entienden la pregunta. Nosotros lo que estamos solicitando por medio de qué, de una evolución, como bien decía Marilia, se empezó a dar desde 2005 con un libro que se llama Arte y Ciencia del Coaching de Leonardo. 10 años después, Coaching no directivo de Leonardo. 2 años después, Coaching humanista dirigido por Leonardo. Yo participé con otros 9 autores. Dos- 2021, Teoría General del Coaching de Leonardo, en donde Leonardo, ¿por qué lo aplaudimos tanto? Porque ha sido el único que dedicó su vida académica desde hace más de 20 años a hacer la pregunta que nadie se hace: ¿por qué? ¿Por qué escuchamos activamente? ¿Por qué hacemos preguntas potentes? ¿Por qué el código de ética está tan laxo? ¿Por qué tenemos que ser empáticos igual que los terapeutas? ¿Por qué, por qué tenemos esas competencias? Como a nadie le interesó, como decía Mafalda, más que a Leonardo, Leonardo dijo, aquí hay una oportunidad para estar al servicio del coaching. No le voy a quitar al coaching porque no tiene que quitarle, no es nadie todavía. ¿Cómo le voy a quitar yo al coaching si no tiene claro qué es? Entonces yo tengo primero que decir, a ver, coaching, vamos a ver quién eres. Cuéntame un poco acerca de dónde vienes. Pues mira, mi nombre surgió de Hungría, del carruaje que después resultó que me usaron en Inglaterra, en Cambridge y Oxford, unos tutores de matemáticas y luego me usaron en temas deportivos, en competencias de remo y luego pasó eso, toda la evolución, dice Leonardo. Miren qué interesante es la historia que tiene el coaching si le ponemos atención. Y con toda esa evolución resulta que podemos destacar que hoy en día el coaching levanta la mano diciendo, soy el único que no opina, pero como soy el único que no opina, voy a dejar que ustedes me descubran por ustedes mismos y que me den una chance de que yo pueda lograr hacer lo que sé hacer mejor. Y ahí estamos hoy, David. O sea, estamos nosotros tocando las puertas
que son puertas muy grandes y aquí voy a jugar con fuego, a ver si Pepe no se me molesta, porque tocamos puertas, pero ¿sabes cómo son esas fuerzas, cómo son esas puertas? Son puertas del Altísimo. O sea, altísimas. ¿Por qué? Porque para entrar ahí parece que se necesitan egos enormes, enormes, así como en las grandes catedrales. Entonces llegas y le dices, eh, Sagrada ICF, ¿no? Estimadísima gran comitiva IAC, su Alteza ICC, me pongo a su merced para traerle una humilde, ¿cómo se dice? Ofrenda, que se llama la teoría general del coaching. ¿Por qué? Porque hemos descubierto algo que puede sumar a engrandecer el coaching, así con la corona, como dice Marilia, ¿no? Vamos a postrarnos debajo de estas escalinatas que lo llevan a donde usted está posicionado, con la intención de darle mayor claridad y mayor seriedad y mayor madurez a esta profesión. Pero la respuesta siempre ha sido eh, una, un miedo irracional a ponerle al coaching, eh, ¿cómo les puedo decir? Base científica. O sea, yo sigo azorado de que cuando a alguien le dices, oye, vamos a darle un fundamento sólido al coaching para que ya no seamos el hazmerreír de los psicólogos, de los terapeutas, de los pedagogos, del mundo académico. Vamos a ponernos a un mejor nivel si nos acercamos a darle un sustento metodológico. Podemos hacer del coaching y del nombre que todos los coaches tenemos como algo con una mejor reputación. ¿Te gustaría tener una mejor reputación? ¿Te gustaría salir de esta crisis en la que estamos, en donde públicamente la gente se ríe de los coaches? Es una, no sé si lo has visto, David, pero Marilia y Mafalda sí, pero es una eh, negación total, ¿no? Es como, o sea, si viviera Carl Jung, le diría a los coaches, abraza tu oscuridad para que puedas y- lograr el proceso de individuación y que tú encuentres quién eres. Pero claro, eso ¿qué pasaría con eso, mi querido David? Que cuando yo digo, oigan, el coaching, la única manera de hacerse bien, sin apellido, sin complementos, sin parches, sin muletas, etcétera, es hacerlo de forma no directiva. Entonces, la falta de evolución en el coaching surge a partir de que no existe un interés generalizado por convertir en una profesión seria con base científica. Es que no existe eso, es que no es posible eso. Entonces ahí inmediatamente Marilia desenvaina su espada que tiene allá atrás junto al Tower Bridge de Londres, toma el libro y dice, sí hay, aquí está una evidencia, vamos hablando de esto. No, no, porque ustedes son muy dogmáticos, porque ustedes quieren imponer un procedimiento. Porque ustedes se creen los dioses del coaching y que solamente ustedes tienen la verdad. Y ahí estamos, en ese proceso de decirles, ok, si tú dices que yo tengo la verdad, pues vamos a ver
porque seguramente tú tienes una. Vamos a compartir verdades, porque si yo tengo una y a ti te parece que estoy mal, tú debes de tener otra. Cuéntame, vamos a juntarnos los martes para que vengas y me digas cuál es esa verdad y cuál es la mía y a ver si hay conciliación. Por cierto, David, Marilia, Mafalda, les invito, próximo martes vamos a recibir aquí a un maestro MSC de la ICF que acaba de publicar un libro. Los invito a todos quienes quieran estar en el evento, que se llama Coaching 4.0. Se va a poner muy interesante, espero venga. eh, Porque no sabemos si al fin de cuentas dice, no, no me quiero meter ahí a responder preguntas difíciles y que nos va a aclarar si es coaching 4.0, dónde está el 1.0, el 2.0 y el 3.0, que al parecer lo contesta en su libro, que me parece muy interesante eso. Y el próximo martes también tendremos otro invitado que nos va a contar por qué él considera que el eclecticismo en el coaching es lo mejor que se puede hacer para acompañar a sus clientes de todas colores y sabores. Bueno, me pasé hoy creo que demasiado como dueño del micro. Los quiero escuchar a ustedes, David, Marilia y Mafalda, si, sobre todo David, si me faltó aclarar algo o responder algo y si hay preguntas nuevas. Gracias por atender. No, muchas gracias, Jaime. Marilia, si me permites nada más comentarle a Jaime que fue bastante interesante lo que comentan, porque yo pensaba que tenía 5 dudas y me acabo de dar cuenta que tengo muchas más. Nada más me di cuenta de eso, de que yo solamente estaba viendo la punta del iceberg y ya me hicieron ver que este era mucho más allá, ¿no? Y gracias por eso. Claramente, esta persona con la que desayuné esta semana, él lo que me decía es que él me visualizaba, me imagino como proveedor de coaching de equipo para su empresa, para su banco. Pero claramente yo creo que ahora entiendo por qué de pronto el universo, la vida, díganle Dios y que nos pone en el camino de Josué, y Josué me dijo, ¿sabes qué? Ve con Jaime, ve con mente abierta, porque es un tema disruptivo. Sí. Entonces, no vayas a pensar que es lo clásico, ¿no? Y tal, pero increíble, me gustó cómo abordaste el tema de que más allá de que una evolución, primero hay que entender la esencia del coaching y sobre eso trabajamos. Y el tema es que la esencia del coaching no puede ser subjetiva, Exacto, tiene que ser dura y tiene que ser totalmente objetiva. exacto. De otra manera va a ser complicadísimo el poderlo exponer o platicar con un coaching. Y sí, y claramente lo comentaste también perfectamente, es un tema económico donde, como bien me decía mi contacto, es como un doctor de especialidad, ¿no? Y exacto, y quién sabe, oye, fíjate que tengo un problema porque no estoy jugando bien en la bici de montaña. No, necesitas un coach de bici de montaña, Exacto. específico para eso, para que puedas Y de la reventar tu... montaña con este rodado y con este material. Sí. Exacto, exacto. Y me parece que si llegas a la esencia de las cosas, es como más potente el poder hacer este ejercicio, ¿no? Yo siempre fui fanático de los griegos y me parece que sí, la esencia es fundamental que la entiendas. Y algo que decían los griegos es, para que tú puedas enseñar algo, primero lo tienes que entender tú. Tú no puedes enseñar algo que tú no entiendas. Si no te vas a quedar corto en tu explicación. Entonces me parece fundamental entender qué es y cómo se come el coaching, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Espectacular. Y creo que hasta la cara de Marilia la comparto yo en su expresión. O sea, diste con el clavo. Eh, el gran problema hoy que tenemos es que los coaches se basan en la subjetividad, o sea, en su interpretación del coaching, en vez de tener algo
objetivo que se llama coaching y se define de cierta forma para compartirlo al mundo. Y es ahí donde tenemos un asunto por resolver que, que nos ha llevado a ganarnos de menos personalmente un desprecio muy curioso. Y ahora que mencionas a los griegos, es interesante ver cómo ellos se dedicaban a aplaudir a los que se equivocaban en búsqueda de respuestas. Y nosotros estamos, según eso, más evolucionados que ellos, cuando la verdad es que nos seguimos basando en sus ideas, pero no en sus comportamientos, dice David, la alegoría de la caverna. Sí, sí, sí. Y muchas otras maneras de ejemplificar con tantas bondades que tenían ellos en su búsqueda. Es más, miren, así de fácil. Se supone que el coaching eh, tiene, o sea, tiene más referencia filosófica que científica. ¿Y a qué voy con esto? Que mucho del coaching dicen, muchos dicen, es que nosotros nos basamos en mucha onda filosófica, psicología positiva, en las ideas de Nietzsche, Heidegger, Russell o de quien tú quieras, ¿no? Del mismo Platón, Aristóteles, Sócrates. Yo ayer aprendí, bueno, confirmé. ¿Cuál fue la primer pregunta que se hizo el primer ser humano que lo convirtió en filósofo? Bueno, eso dicen, ¿eh? Porque nadie le consta. ¿Cuál dirían ustedes que fue la primera pregunta que se hizo el primer bautizado filósofo, Tales de Mileto, hace casi 3000 años? ¿Cuál dirían ustedes? Tampoco es que sea total la verdad, es solamente una suposición, ¿no? Pero ¿le suena cuál pregunta pudo haber sido? No. Va, la primera pregunta que se hizo Tales fue, ¿qué es algo? O sea, ¿qué es las cosas que son? O sea, ¿qué es esto que es la vida, qué es la materia, qué es, ¿no? Entonces, justamente la primera pregunta filosófica es, soy curioso, quiero saber, ¿ok? Y eso es lo que se nos, o sea, es tan paradójico que como coaches que amamos el aprendizaje y amamos las preguntas y que la mayéutica y que, ok, si amas la mayéutica, si amas las preguntas, si amas la filosofía, si amas aprender, responde la pregunta, ¿qué es el coaching? Por ahí podemos empezar. No, 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 eso ya está resuelto, de eso ya se habló mucho. No, no, no se ha resuelto. No, seguimos en esa búsqueda. Y eso es muy curioso porque nosotros justamente preguntamos qué es y entonces nos ganamos por hacer esas preguntas la enemistad o el repudio, el rechazo de gente que, como decía la frase con la que promocionamos esta reunión, que me encantó, que dice Stephen Hawking, eh, dice, lo peor del conocer o del conocimiento, o sea, la peor cosa del conocimiento no es la ignorancia. La peor cosa del conocimiento es que creas que conoces, o sea, que tú defiendas que sabes en vez de mostrarte como alguien que no sabe. Y entonces hoy en día vemos que todos los coaches saben en vez de portarse como Sócrates, a ver, yo no sé, quiero saber. Y ahí está la paradoja, ¿no? ¿Qué dices, Mafalda?
Pues dos cosas. Una que hablando de Stephen Hawking me he recordado que lo primero que leí de él hablaba justo de eso, ¿no? De cómo la física se había equivocado muchísimo tiempo antes al afirmar que ya se conocía todo, Claro, que ya estaba todo explicado gracias a Newton, la y, y les llegó la física cuántica, les llegó Einstein, les llegó todo el mundo, y aquí estamos que todavía en física nadie sabe nada y tienen calculado desde hace mucho tiempo que como mucho, siendo optimistas, tenemos idea de qué pasa en un 5% de lo que existe. exactamente. Y siendo Exacto. muy optimista, probablemente ni eso, ¿no? Y luego otra cosa, hilando con lo que contabas, es eso, que el segundo factor, para mí muy importante, porque para mí en la falta de evolución del coaching hay dos etapas. Una, la que dije al principio, que empieza pues eso, a ir estancando por saturación. Por aquí lo quiero todo y me muero, me ahogo con ello. Y otro ahora, una vez ha venido Leo y ha puesto claridad, y ha puesto datos y se ha hecho preguntas y ha buscado respuestas y ha encontrado una serie de respuestas, esa teoría general del coaching tiene que desarrollarse y crecer. Sí, Y a la mayoría de la gente se lo nombras y te dice que no, ellos ya, lo que tú decías, ya saben. Yo ya sé lo que es, yo ya sé dónde estoy, yo ya lo sé todo, no hace falta más. Y como mucho, tú eres una ocurrencia más del montón, de este montón de 17.000 metros que tenemos que nadie puede escalar porque y que nadie puede abarcar. ya hay muchas tesis, o sea, ya ahí se escribieron Esa ya es muchas tremendo, lo tesis. de las muchas Es tesis, otra sí. tesis. Claro, pero yo siempre digo lo mismo en cualquier tipo de debate. Moléstate en escuchar qué tiene que decir el otro por si Claro, acaso. claro. Porque nadie lo sabe nada, nadie es perfecto, tú tampoco. Y siempre puede pasar que aunque te creas que sabes mucho sobre tu materia, el que tengas delante no es simplemente que sepa más o no, que a lo mejor no sabe más. Pero igual si sabe una cosa, una tontería clave que tú no tenías idea de que existía y te la da, pero tienes que escucharla. Así es, así es. Mm. Bien, bien. Bueno, pues gracias, Mafalda. Pues de eso se trata nuestros martes, mi querido David. ¿Quieres agregar algo, Marilia? Sí, yo estoy muy contenta porque David está con nosotros. David está fuera del montón, como dice Mafalda. David no forma parte del montón. David, Mafalda también comentó un poquito de Einstein. Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que cambiar un prejuicio. Prejuicio. Sí, y entonces, pero no, David está fuera del montón y bienvenido a este grupo que nos gusta la coherencia. Pues la coherencia, el trabajo bien hechecito, la calidad, ¿verdad? Entonces, estoy muy contenta por tu presencia y bueno, nada, súper bienvenido. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Súper. Y bueno, ¿qué pasa con lo que se propone, David, que a lo mejor, no sé si quieras preguntar algo o yo me voy a adelantar a responderte una posible pregunta que tengas. ¿Tienes algo que decir? Ah, No, adelante, adelante, Jaime. ah, No, en realidad me quedo como con muchas preguntas, sí, pero sí, a lo mejor si tú me ayudas con la primera con una. respuesta, yo comienzo a desilvanar las demás. Ah, mira. Lo que pasa es que como vi que dejaste tu micro abierto, pensé que querías preguntar algo. Yo me quedé con esta inquietud. Como tenemos pocos minutos para ir cerrando, voy a darte claridad en una de las posibles dudas que tengas. Oye Jaime, pero entonces, ¿qué pasa si viene una persona o vienen tres personas diferentes? Un muchacho de 18 años que no sabe qué decidir para estudiar su carrera universitaria, una madre de familia que está tomando la decisión si abre un negocio o sigue cuidando la casa, o un empresario de una multinacional que no sabe si se retira o no de la empresa. Dices, ¿cómo el coaching, por ser coaching, le puede servir
a todos, a cualquiera, en cualquier momento, ¿no? ¿Puede el coaching atender a gente que trae algún tipo de patología? ¿Puede el coaching ser útil para personas menores de edad? ¿Puede el coaching acompañar ya sea a un deportista de alto rendimiento como a una persona que nunca ha practicado deporte? Son dudas que hay que matizar y especificar, pero lo lindo de todo esto es que el coaching eh, es un estilo de acompañamiento que, dado que tiene un propósito muy particular, puede ayudarles a todos por igual. Sonó a verso sin esfuerzo, ¿eh? ¿Qué es? El coaching tiene como finalidad principal hacer que las personas puedan darse, iba a decir, autoconsejos o acelerar esta capacidad que tenemos para encontrar esas ideas que nos van a hacer tomar una u otra decisión por nosotros mismos. O sea, nos acompaña a que se pueda desplegar esa creatividad y optimismo por nosotros mismos. Entonces, dime en qué caso no es eso conveniente, ¿sabes? Desde una persona que está pasando por un momento durísimo de duelo, hasta una persona que probablemente está pasando por un proceso difícil de una anomalía de salud física, una persona que está pasando por una indecisión profesional, una persona que quiere procurarse mejor rendimiento en el área deportiva, todos por igual necesitan sentirse que pueden pensar en voz alta y recurrir a descubrir por ellos mismos cómo automejorarse. Ahí está el propósito que el coaching pretende, que se sale de todo lo que hasta ahora se conoce, que está basado en qué, en que la persona que tienes enfrente sea don respuestas, que tenga la pregunta perfecta, que sea don experiencias, que sea don santo, don perfecto, don, don gurú, para que te diga cuál es la mejor decisión. No, 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 no. Nosotros no criticamos a esa gente, cada quien, pero el coaching viene a completar ese rompecabezas. Esa piececita que hacía falta de solo un porcentaje, somos un 0.0001% de humanos que nos callamos, que no opinamos, que respetamos esa particular forma de florecimiento. Como somos tan poquitos, somos minoría, pues a las minorías pues es difícil que se les dé la misma voz que a las mayorías, ¿no? Pero en ese esfuerzo estamos, de decir, también aquí existimos, tenemos una propuesta y no quiero quitarte tu lugar, tú sigue opinando, tú sigue diagnosticando, tú sigue incrementando tus arcas, no importa, pero a lo mejor hay gente que ya no quiere eso, ya no quiere el paradigma de siempre, quiere un poco más de esto, dame oportunidad de que en honor a la libertad y al libre mercado podamos proporcionarle ese extra, ¿no? A las personas. Esa es parte de lo que pretendemos hacer con esta noble profesión. ¿Qué dices, David? Wow, suena interesante cómo mezclas la parte filosófica del propósito del coaching con la parte nichana del el modelo científico para poderlo llevar a cabo, porque debe haber un modelo, ¿no? Un Sí, proceso sí, para que todos entren en ese interno, porque si vamos a la exactamente. esencia del coaching. Es un Y modelo, es un modelo
praxeológico. De una vez te dejo ahí el dato para que lo platiquemos después si quieres. Claro. Y lo que me queda una duda adicional, si Sí, todavía tenemos tiempo, es el steam out de los coaches, ¿cómo lo manejan? Porque en mi vida laboral he tenido oportunidad de tener gente de todos los niveles económicos, de todo el tipo de educaciones, desde gente con doctorado en matemáticas aplicadas hasta gente que no acabó la preparatoria. sí, Y son problemáticas súper diferentes y como su líder en ese momento, hay problemas que te llevas a casa y hay problemas que sí, después lo tienes que desahogar. Yo lo desahogo con mi psicóloga todos los jueves, sí. tengo mi terapia, pero imagino que también este ejercicio de coach les genera pues emociones y tienen foros donde desahogan las emociones o tienen una membresía en Macallan o no sé, Membresía en Macallan, cuéntame qué es eso. un whisky. Ah, ok. Una marca de whisky. Es que hay una ciudad que se llama McAllen, creí que tenía que ver con algo así. Sí, 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 a ver, tu pregunta trae una profundidad muy, muy, muy intensa, muy buena, que, que valdría la pena dedicarle un rato a clarificarla. Voy a ver si lo logro así de manera muy breve. Eh, Cuando tú hablas de cuestiones de desahogo, de cuestiones emocionales, de cuestiones de idiosincrasia, de cultura, de estatus social, de estatus académico, intelectual, etcétera, nosotros todo eso lo catalogamos como parte del contenido. O sea, cada persona tiene su propia historia, narrativa, creencias, prejuicios, o sea, todo lo que tiene que ver con su autopercepción. ¿Ok? Cuando vienen al coaching, nosotros somos el recipiente, somos el continente. Entonces lo que les proporcionamos es un contexto objetivo muy sólido para que coloquen dentro su contenido y que ese contenido se autogestione con base en sus principios naturales. ¿Cuáles son? Su conciencia, su intelecto, su voluntad, su responsabilidad, o sea, todo lo que nos hace ser humanos. Entonces, quien define lo que quiere, quien define cómo avanzar, quien define cuándo, cómo, por dónde, por qué, para qué, etcétera, es el contenido, no nosotros. Ajá. Entonces, si viene una persona con una historia en particular, va a reformular su propia historia a su manera, con sus medios, con su capacidad, por sí misma. Y luego viene otra, y entonces yo, pues digamos que formo parte otra vez del continente y le digo, ¿cuál es tu contenido? Haz lo que tengas que hacer con tu contenido. Cada quien tiene su propia manera de ir evolucionando conforme su, su nivel de conciencia se lo demande, ¿no? Sí te Ok. ayudó. Sí, sí me ayudó un poco. Digo, después hacemos un deep dive porque me queda claro que el simple hecho de escuchar Sí, algo puede afectar alguna emoción y cómo evitas que esa sí, sí, emoción sí, llegue a ser sí. un sentimiento para ti y al rato sea más complicado, ¿no? Es solamente Sí, la sí, parte sí, de... sí. No, totalmente, totalmente. Por eso te decía, creo que faltando un minuto para despedirnos, lanzaste una muy, 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 muy bonita bomba que se agradece, porque eso quiere decir que estás aquí atento, que tienes interés, que hay dudas, que te sientes cómodo y con la confianza de preguntar, porque también hay contextos en donde dices no, ni para qué pregunto, ni me van a hacer caso y a lo mejor me van a decir, no, no, eso aquí no se pregunta, es lo que nosotros queremos aquí, que haya muchas preguntas para aprender juntos, entonces te lo agradezco.
Y ustedes saben, Marilia, Mafalda, David, todos saben que yo encantado de hablar de esto fuera de las sesiones. Tienen mi número, mi correo, mis redes sociales. Podemos darle continuidad a esto o traerlo aquí y hacerlo público porque hay muchísima gente que se beneficia de estas interacciones. Hay una persona en particular a quien le mando un saludo que me dice, pausé un poco a leer la teoría general porque aprendo más viéndolos y escuchándolos de ponerme ahí a leer un libro tan denso, tan académico, tan difícil. Ok, pues es una Sí, opción también. es que la ¿Eh? tesis es tremenda, que la tesis es Sí, tremenda. sí, Hay que sí, leerla con mucha calma, con tranquilidad. Y si además tienes la compañía de vídeos, yo lo estudié viendo vídeos. Lo que dije al principio, vuestros vídeos y demás, me los iba viendo mientras hacía el curso y ayuda, ayuda mucho, sin duda. exactamente. O sea, Se de hecho, agradece. claro, aprovechando lo que dice Mafalda, Mm. nosotros en el Non-Directive Institute tenemos un pequeño curso, al que yo llamo 8 letras, 8 pasos. Es un curso introductorio, muy simple, donde yo te voy a explicar de manera muy sintetizada de qué se trata el coaching desde la teoría general para que vayas asimilando estos conceptos, ¿bien? Pero también estamos abiertos en nuestra agenda para seguir la conversación. En pocos segundos, ¿cómo quieren cerrar, Mafalda, Marilia, David, para irnos despidiendo? Yo en Yo pocos quiero segundos lo que cerrar diría. dando gracias. Oh. Sí. Sigue, Adelante, sigue. Mafalda, adelante. No, sigue tú. Ok, bueno, voy a cerrar con mucho agradecimiento a todos, especialmente a Jaime siempre por abrir estos espacios que nos ayudan, nos enriquecen, nos conectan, nos juntamos todos los que estamos fuera del montón y bueno, agradecida siempre por estos espacios. Jaime, un abrazo desde Venezuela. Gracias, igual, Marilia. ¿Qué dices, Mafalda? Pues eso, que nos queda divulgar, que dejemos poquito a poco de ser minoría, como decías antes, y bueno, ir buscando formas de que haya más gente que escuche y más gente como David, que ha venido súper abierto a escuchar, a integrarse y a hacer muy buenas preguntas, lo cual efectivamente sí denota que algo le ha gustado el tema, creo yo. Y cuando empiece a ver más de cerca lo que es la no directividad, yo creo que, como decimos en España, va a alucinar. Sí, 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 bien. Gracias, Mafalda. Porque es muy sorprendente, muy, muy Sí, sorprendente. sí, definitivo. Gracias por Así esto. que nada, muchas gracias sobre todo por estos espacios. Me gustaría atender un poquito más, pero a estas horas se me complica a veces. Pero siempre que lo consigo, la verdad que lo paso muy bien, aprendo muchísimo, me encanta y yo espero ver que cada vez tengas más gente por aquí. Yo lo voy recomendando, lo que pasa que ya te digo, en España es complicado por Sí, los horarios, es complicado. pero me Bien. imagino que alguno irán viéndolo a otras horas, Sí, porque lo voy ojalá, claro, recomendando por por ahí. supuesto. Muy bien. Así que nada, muchas gracias y muy buenas noches. Igual, buenos días para ti. Cierra con broche de oro, David. No, muchas gracias, Jaime, Mafalda, Marilia, eh, Pepe Chuy, si no mal me equivoco. Sí, Gracias por la apertura, gracias por la confianza que irradian, porque de otra manera, claramente una persona más aquí no hubiera dicho nada. Ustedes son los que irradian toda esta energía y me parece bastante, bastante, bastante rico. pues es tu casa, es tu espacio. Ojalá nos veamos pronto y sea aquí o en otro espacio. Gracias por tu apertura, tu interés. Y pásenla bonito, feliz recorrido de semana y nos vemos el martes con el favor de Dios. Gracias, chao.